Guerra de los 10 años, también llamada Guerra Grande o Guerra del 68, fue el 10 de octubre de 1868 al 10 de febrero de 1878. Fue entre la República de Cuba en armas, que era el ejército liberal, contra el Imperio español, que era el ejército de operaciones de España en Cuba. La parte del ejército libertado fue comandado por Carlos Manuel de Céspedes, Manuel de Quesada, Ignacio Agramonte, Máximo Gómez, y por el lado del ejército de operaciones de España en Cuba es comandado por Arsenio Martínez Campos. La guerra comenzó con el Grito de Yara en la noche del 9 al 10 de octubre de 1868, al levantarse en armas el abogado bayames Carlos Manuel de Céspedes, uno de los principales conspiradores, quien en su ingenio la Damajagua proclamó la independencia y dio la libertad a sus esclavos a través de un manifiesto histórico, en el cual quedaron reflejadas la decisión, firmeza e ideas del ala más radical de los orientales, que optaron por el único camino posible para lograr sus aspiraciones, derrotar la metrópoli mediante la lucha armada. Ese día se pronunció el grito «Viva Cuba libre», se enarboló la bandera y se juró fidelidad a la misma. Hay muchos tipos de causas, como por ejemplo las políticas, que fueron que España no permitía a los cubanos ocupar cargos públicos y negaba a los cubanos el derecho de reuniones, mientras que no fueran bajo la supervisión de un jefe militar. Era ilegal formar partidos políticos. El fracaso de la Junta de Información de 1887 y con esto la agudización de las contradicciones colonia-metrópoli, unida a la maduración de un pensamiento independentista, con figuras como Félix Varela, José Antonio Sacco y otros. Otras de las causas fueron las económicas, como por ejemplo que existía la esclavitud, que además de ser cruel, era un freno para el desarrollo económico de la isla, pues el desarrollo de la tecnología hacía más necesario el uso de obreros calificados. Cuba estaba siendo afectada por la crisis económica de los años 1857 y 1866. Las regiones occidental y oriental tenían diferentes situaciones económicas. La región occidental era más desarrollada, tenía más esclavos, mayor producción y más facilidades de comercio que la zona oriental. Esto hacía que muchos hacendados orientales se arruinaran. España imponía altos impuestos y tributos a su antojo, sostenía un rígido control comercial que afectaba enormemente la economía nacional y utilizaba los fondos extraídos de la isla para asuntos completamente ajenos al interés de los criollos, como financiar guerras en el continente, más de la tercera parte del presupuesto nacional. Comprensión de la necesidad de introducir el trabajo asalariado como única vía para hacer avanzar la industria azucarera, y esto nunca se logró bajo el dominio español. Otro tipo de causas fueron las sociales, como por ejemplo la marcada división de clases, la existencia de prejuicios racistas, no existía la libertad de pensar. Los esclavos, campesinos, pequeños productores, negros y mulatos libres y otros sectores son sostenidos a una doble explotación, como funcionarios españoles y terratenientes criollos. Durante la primera mitad del siglo XIX, las clases esclavistas de los terratenientes cubanos trató de resolver sus problemas económicos, políticos y sociales a través de diferentes vías. Unas veces fue anexionista y otras muchas reformista. Además se produjeron manifestaciones independentistas, cuyo máximo exponente fue Félix Varela. Antecedentes de la Guerra de 10 años. Movimientos antiesclavistas. Con una población que en 1841 superaba ya el 1,5 millones de habitantes, la isla de Cuba albergaba una sociedad sumamente polarizada entre una oligarquía de terratenientes criollos y grandes comerciantes españoles. La gran masa esclava subsistía en las disímiles capas medias, integradas por negros y mulatos, libres y los blancos, humildes del campo y las ciudades. Estos últimos cada vez más remisos a realizar trabajos manuales considerados benjaminosos y propios de los esclavos. La esclavitud constituyó una importante fuente de inestabilidad social, no solo para las frecuentes manifestaciones de rebeldía de los esclavos, tanto individuales como en grupos, sino porque el repudio a dicha institución dio lugar a conspiraciones de propios abolicionistas. Entre estos se encuentran la encabezada por el negro libre José Antonio Aponte, abortada en La Habana en 1812, y la conocida conspiración de la Escalera en 1844, que originó una cruenta represión. En esta última perdieron la vida numerosos esclavos y negros, mulatos y libres, entre quienes figuraba el poeta Gabriel de la Concepción.
Valdés Plácido. El desarrollo de la colonia acentuó las diferencias de intereses de la metrópoli. Movimiento reformista y anexionista. Desde finales del siglo XVIII, por primera vez en Cuba, un grupo de hombres nacidos en tierra cubana se preocuparon por el desarrollo económico del país. Unos consideraron que para lograrlo era necesario hacer una serie de reformas en la política que seguía España en la colonia, por lo que se les conoce como reformistas. El primero que logró que se concedieran estas reformas fue el rico terrateniente habanero Francisco de Arango y Parreño. Arango convenció al rey y a sus consejeros de que con el aumento de riquezas de la colonia también crecieran los beneficios de España, y logró que estos concedieran a Cuba las siguientes 3 reformas. 1. Permitir la libre entrada de negros esclavos a Cuba durante 2 años. 2. Autorizar el libre comercio con algunos países. Y 3. Autorizar el desestanco del tabaco. En 1868. Hacia 1868, la agudización de las contradicciones existentes en el país hace que el sector más revolucionario de los terratenientes cubanos se plantee la búsqueda de una salida por la vía independentista. El país se encontraba ante una posible crisis sin solución bajo la dominación española. Por un lado, la existencia de la esclavitud en la industria azucarera se había convertido en un freno. Además, la crisis económica mundial de 1857 y posteriormente la de 1866 habían dejado de sentir con fuerza sus efectos en la economía del país al provocar la caída de los precios del azúcar. También afectó la economía la supresión casi total de los créditos, en momentos en que se exigía un intenso proceso inversionista para modernizar técnicamente la producción azucarera. Sin embargo, España no hacía caso de estas necesidades económicas de la isla. Sacudida también por los efectos de la crisis económica, trató de resolver sus dificultades a costa de sus colonias. En aquella época el gobierno español encontraba enfrascados en algunas aventuras bélicas con el objetivo de reconquistar territorios latinoamericanos y el costo de ellas recaía en gran medida sobre Cuba. La utilización de presupuestos cubanos en asuntos de interés para la corona española, pero completamente ajenos a las necesidades de los criollos, era otro de los males emanados de la dominación española. Las circunstancias de la explotación económica en que España mantenía sumida la isla evidencian un agravamiento superior al habitual, que se hacía particularmente crítico en la zona oriental y central del país. Fin de la guerra. Como resultado de los sucesivos destreses, el 8 de febrero de 1878 los organismos constitucionales del gobierno de Cuba fueron disueltos y las negociaciones para la paz fueron comenzadas en Sanjón, Puerto Príncipe. El 10 de febrero de 1878 los términos de paz fueron aceptados por los gobiernos de Cuba y España y la Guerra de los 10 años llegó a su fin. Pero un grupo de decididos patriotas encabezados por Antonio Maceo no aceptó tan oneroso pacto y el aguerrido lugarteniente general protagonizó entonces la famosa protesta de Baraguá, una de las más gloriosas páginas de la historia de Cuba. Terminó 10 años más tarde con la paz de Sanjón o Pacto del Sanjón. Este acuerdo no garantizaba ninguno de los objetivos fundamentales de dicha guerra, la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. Después de esta fallida pero muy importante guerra, hubo otros conflictos menores como la llamada Guerra Chiquita, que tampoco tuvieron éxito. Finalmente, el 24 de febrero de 1895, con el grito de Baire, comenzó la Guerra del 95, que concluyó con la entrada de los Estados Unidos de América en la guerra en 1898. A esta última parte de la guerra se le conoce como la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana.
La Guerra de los 10 años no tuvo un final feliz, influyó en ello un incontrolable caudillismo y regionalismo desatado entre los cubanos que hicieron fracasar la unidad y por ende la independencia. Salieron victoriosos los españoles. Hubo 3 campañas militares. La primera fue la invasión al Guantánamo. Era el único territorio oriental que no se había incorporado a la lucha debido a sus riquezas económicas, por lo que Máximo Gómez decide iniciar la invasión al territorio en julio de 1871. En esta se destaca la tea incendiaria y el combate del Cafetal de Indiana, en los cuales se destacan los hermanos José y Antonio Maceo. La segunda fue la campaña de Gómez en Camagüey. Después de la muerte de Ignacio Agramonte, en el periodo de 1873 a 1874, designaron a Gómez para hacerse a cargo de las tropas camagüeyanas, donde dirigió importantes batallas como la Sacra, Palo Seco, El Naranjo, Mujacasabe y las Guasimas, causándole en todas ellas grandes bajas al enemigo. Fue el inicio de la invasión a Occidente. La tercera y última fue la invasión a las villas. En enero de 1875, Máximo Gómez decide iniciar la campaña a las villas para extender la lucha y consolidar la revolución en la región. A pesar de los éxitos que obtiene y la labor de Henry Rebe, el inglesito, se presentan dificultades, especialmente el regionalismo de los villareños, que frenaba el avance de las fuerzas, provocando el fracaso de la invasión y la renuncia de Gómez.